SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. Vox acaba de entrar por primera vez en un gobierno en España, la extrema derecha. Y para el Partido Popular, para Alfonso Fernández Mañueco, el que le ha abierto la puerta, esto es bueno para la calidad democrática. Quiero, por tanto, expresar a este partido, personalizado en Juan García Gallardo, mi reconocimiento por llegar a ese acuerdo viable, su voluntad de llegar a un acuerdo viable y firme para toda la legislatura. Todos debemos felicitarnos por el resultado. Es un acuerdo beneficioso para mejorar nuestra calidad democrática y es, en definitiva, un acuerdo necesario para mejorar el futuro de nuestra tierra. El recién investido presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asumido hoy, lo escuchábamos ante las Cortes, el discurso de Vox, el discurso que recupera términos ya superados que diluyen la violencia machista, como es el de violencia intrafamiliar, y una ley de concordia para evitar, ha dicho, el uso de la memoria para dividir. Se ha reconocido orgulloso del pacto y ha pedido que dejemos a un lado ideas preconcebidas y prejuicios. Pero frente a ideas preconcebidas y prejuicios, los hechos. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, de Vox, para que no tengamos que hacer interpretaciones, ya ha dejado claro hoy en qué puede consistir esa ley de concordia. Por eso recuerdan el bombardeo de Guernica y olvidan deliberadamente el bombardeo de Cabra. La aprobación de un decreto de concordia es un primer paso que garantizará la libertad de todos para estudiar e interpretar cada uno a su manera la historia de nuestro país. Interpretar cada uno a su manera la historia de nuestro país y, por si fuera poco, con referencias, con críticas al discurso de Zelensky en el Congreso en plena guerra de Ucrania. Este es el discurso que se ha ahorrado Alberto Núñez Feijóo, que ha esquivado hoy la foto del pacto de gobierno con Vox. No ha estado en Valladolid, como si ha hecho Santiago Abascal, capitalizando este paso que ha dado hoy su partido. Pero lo que no ha podido evitar el PP es la comparación con lo que ha sucedido en Francia. El cordón sanitario a la extrema derecha, la candidata Marine Le Pen, que para la segunda vuelta recorta posiciones con Macron. Hoy el Partido Popular, apenas un día después de ver lo que ha sucedido en Francia, de comprobar cómo también su partido, hermano en Francia, renegaba de ella, ha sido usted, señor Mañueco, quien ha abierto de nuevo las puertas de la extrema derecha. Ha abierto las puertas de Castilla y León y de su gobierno a quienes quieren cuestionar los derechos de las mujeres. Y pasará a la historia por ello. Pagará ante la historia por ello, señor Mañueco. El calendario ha sido así de caprichoso y el socialista Luis Tudanca no lo ha dejado pasar. Salvando las distancias entre las realidades políticas de los dos países, que las hay, la comparación hoy es inevitable. Echa a andar un gobierno del PP con Vox, mientras en Francia los partidos tradicionales, la derecha tradicional, se moviliza para evitar una victoria de la extrema derecha. Una victoria que no es imposible a la vista de la encuesta que hoy mismo sitúa a Le Pen a solo 5 puntos de Macron en la segunda vuelta. Hay mucho que analizar esta noche en Hora 25, noche muy política. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, buenas noches. Hola, buenas noches. Ignacio Ruiz Jarabo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Marina. Daniel Bernabé, escritor, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Os voy a pedir ya que le pongáis un titular a este lunes muy breve, como para la que sería vuestra portada de mañana, por saber ya dónde queréis poner el acento. Lola. Yo no voy a decir la portada de mi periódico porque me lo tienen prohibido antes de las 12 de la noche. No, porque prefiero otro titular un poco más picante. Yo voy a titular Vox abre piso piloto en Valladolid y de subtítulo el martes se lo enseñará Feijóo. Ignacio. Vox se institucionaliza. Daniel. La restauración reaccionaria de Vox comienza en Valladolid bajo el auspicio del PP. Bueno, pues a partir de ese titular vamos a detenernos más adelante en profundidad en todas las derivadas que tiene lo que ha pasado en Castilla y León y también en Francia, que el calendario ha sido así. Pero el lunes nos deja más noticias, empezando por la situación en Ucrania. El día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. El gobierno ucraniano alerta de que las tropas rusas se preparan para una gran ofensiva en el este. El gobernador de Donetsk, en esa parte del país, dice que 3 personas han muerto en bombardeos hoy. También denuncian ataques en Kharkov y en Mariupol. El alcalde afirma que han muerto 10.000 personas en la ciudad desde que empezó la invasión. Invasión por la que se han vuelto a reunir los ministros de Exteriores de la Unión Europea y de cara a nuevas sanciones contra la energía rusa, dice el jefe de la diplomacia europea, dice Josep Borrell. Very much important to start
Que los próximos pasos irán encaminados a sancionar las importaciones de petróleo ruso, donde es más fácil actuar que sobre el gas, entre otras cosas, porque es más fácil buscar suministradores alternativos, aunque sin más concreción sobre cuándo se aprobarían esas nuevas sanciones. Sí ha conseguido acuerdos concretos hoy Mario Draghi. Subito dopo l'invasione dell'Ucraina, el primer ministro italiano ha estado hoy en Argelia y vuelve de allí con un compromiso: duplicar la importación de gas argelino antes del próximo invierno, para reducir así su dependencia del gas ruso. Importante visita también para Argelia, que mira hacia Italia como socio energético tras el giro español respecto al Sáhara Occidental. Por cierto, ha anunciado hoy el Ministerio de Interior que ya ha puesto en marcha los preparativos para retomar la operación Paso del Estrecho, que lleva 2 años suspendida y que empezará el 15 de junio. Mañana, además, se reabren las fronteras marítimas entre España y Marruecos. Se podrá viajar al país por mar desde Algeciras y Tarifa. Y hoy les estamos contando en la SER la denuncia de un antiguo seminarista de Tenerife que afirma que los abusos en el centro de la laguna eran una constante por parte de otros seminaristas que en teoría tenían que cuidar a los más pequeños. Sí, que entraban a las habitaciones para aprovechar con la intención o la excusa de cuidarte porque estás enfermo, pues rozarte por encima de la sábana, de besos. Lo cuenta Ismael, un nombre ficticio. Ha pedido además que le distorsionemos la voz y afirma también que el actual obispo de Tenerife era consciente de todo lo que pasaba allí y que prefirió investigarlo por la vía eclesiástica. Hasta que no llegó a mayores intercambios de mensajes con contenido tanto implícito como explícito, se permitió, ¿sabes? Entonces, claro que lo sabe. El seminario cerró sus puertas tras salir a la luz este escándalo de abusos sexuales y hasta ahora nadie había hablado públicamente de ello. Gracias, Isabel. Pero además de todo esto, es lunes santo de una Semana Santa muy esperada tras 2 años de pandemia y la lluvia la está empañando en buena parte de España. De hecho, creo que tenemos en Sevilla a José Manuel Rebolo completamente calado porque acaba de caer un tremendo chaparrón. José Manuel, buenas noches. Atención, Sevilla. No tenemos esa conexión con José Manuel Rebolo. Decíamos que la lluvia ha empañado buena parte del lunes santo en España, de un lunes santo muy esperado. Bueno, en un rato le preguntamos a Jordi Carbo cómo se va a portar el tiempo el resto de la semana, para los que están pendientes. 2 minutos y abrimos la mesa del análisis en hora 25. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos, 81. Favorables a la propuesta, 44. En contra, 37. Abstenciones, 0. Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de las Cortes de Castilla y León, queda investido. Sin sorpresas, por mayoría absoluta, la del PP y Vox y con el resto de los partidos en contra, como escuchábamos. Alfonso Fernández Mañueco acaba de ser investido presidente de la Junta de Castilla y León, de un gobierno, el primero en España, de coalición con la extrema derecha. Y lo ha hecho defendiendo ante las Cortes los postulados de sus recién estrenados socios. Una nueva ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para generar nuevos derechos y proteger a todas las víctimas. Anunciando la ley de violencia intrafamiliar, que recupera ese concepto con el que la extrema derecha diluye la violencia de género, hablando de todas las víctimas, aunque Mañueco vaya a mantener ambas normativas en paralelo, y asumiendo también otra de las exigencias de Vox. Vamos a comenzar la tramitación antes del 30 de julio de una normativa en materia de concordia que integrará toda la regulación y evitando la utilización de la historia para dividir a los... Mañueco ha defendido, por tanto, como suyas ya las tesis de la extrema derecha, con la que a partir de ahora va a gobernar en Castilla y León. Valladolid, Beatriz Holandía. Alfonso Fernández Mañueco ha sostenido en su discurso que el pacto con la ultraderecha asegura un gobierno fuerte, sólido y eficaz para los próximos 4 años. Y una de sus primeras promesas, la bajada de impuestos. Ha hablado de revolución fiscal. Iniciaremos inmediatamente los trámites del proyecto de ley para rebajar el IRPF a todos los contribuyentes en el primer tramo del impuesto. Les garantizo una auténtica revolución fiscal. La mayor bajada de impuestos de la historia de Castilla y León tendrá lugar esta legislatura, especialmente en el mundo rural. Y sobre uno de los temas más polémicos, la lucha contra la violencia de género, Mañueco ha asegurado que no dará ni un paso atrás para afirmar a renglón seguido que sí habrá ley de violencia intrafamiliar. Vamos a elevar a rango de ley el actual plan de prevención de violencia en el ámbito familiar, elaborando y aprobando una nueva ley de lucha contra la violencia intrafamiliar, como la violencia de los hijos contra los padres o contra las personas con discapacidad en el entorno familiar.
Ha prometido también un plan de 400 millones de euros para combatir la crisis y que incluye medidas para aligerar la factura energética de familias y empresas. Esta complacencia con las tesis de Vox ha centrado las críticas de la oposición en el debate de investidura, en el que Fernández Mañueco ha tenido que escuchar que pagará ante la historia el precio por abrir las puertas de un gobierno a la extrema derecha. Lo han acusado de mercadear con los derechos de las mujeres y con la igualdad, pero también de repartirse sillones y consejerías y dejar de lado un programa de gobierno centrado en los problemas de esa comunidad. Eva Marín, buenas noches. Hola, buenas noches. Y es que los grupos de oposición han criticado especialmente que el Partido Popular se haya doblegado a los intereses de Vox. De ahí el rifirrafe del portavoz socialista Luis Tudanca y Fernández Mañueco por la ley de violencia intrafamiliar. Hoy le suplico que no mercadee con la igualdad y con los derechos de las mujeres. Que no dilapide todo lo que hemos conseguido. Que no dilapide el Pacto de Estado contra la violencia de género. Ellas lo van a ver. Un gobierno que trabaja por sus intereses, por una igualdad efectiva, y tendrán ustedes que pedir disculpas por todas las barbaridades que han dicho. Yo no voy a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia. Pero es que además la nueva ley de Concordia terminará con el decreto de memoria histórica que promulgó el portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea. A las afueras de Medina del Campo, a más de 30 personas, las bajaban del camión, les pegaban un tiro en la nuca y las mandaban a un pozo. No eran abuelos malos, pues no sé de quién eran, pero eran muy malos. Tan malos como los que lo hacen en el País Vasco, tan malos como los que lo hacen en Bucha, igual de malos. Bueno, pues esto es para ustedes la concordia, ¿eh? Esta es la concordia que nos espera. Y las críticas de Pablo Fernández de Unidas Podemos ante el hito por el que hoy pasa la historia Castilla y León, la primera comunidad autónoma con un gobierno de ultraderecha. Hoy es un día que pasará a la historia de la infamia de esta comunidad. Es el día en el que el Partido Popular ha metido a la ultraderecha, al fascismo, en el gobierno de Castilla y León. Pero en las explicaciones de Eva de Mañueco, sus intentos por defender las tesis de Vox se han estrellado no solo contra los partidos de la oposición, sino también contra la evidencia de lo que suponen esas tesis, que ha quedado muy patente en el discurso de su ya vicepresidente, Juan García Gallardo. Ya lo hemos escuchado al empezar defendiendo que cada uno interprete la historia de nuestro país como quiera, pero ha presumido además de que por fin se acabe con la injusticia y la discriminación que suponen, dice, las leyes contra la violencia machista. Mientras Fernández Mañueco defendía que Castilla y León va a seguir contando con una ley de violencia de género, García Gallardo, de Vox, se mostraba partidario de acabar con esta ley que incumple el principio de igualdad de la Constitución. De ahí nuestro empeño por acabar con una anomalía propia de nuestro ordenamiento jurídico, que no tiene réplica en los países de nuestro entorno. Me refiero a la llamada Ley de Violencia de Género y al Decreto de Memoria Histórica. Todos los españoles han de ser iguales ante la ley, sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Hoy existe legislación que viola este artículo. Así las cosas. Fernández Mañueco presidirá este gobierno de coalición una vez investido presidente de la Junta con los votos de Partido Popular y Vox. El próximo martes tomará posesión de su cargo para afrontar 4 años que ambos socios de gobierno han reconocido van a ser difíciles. Hay diferencias entre PP y Vox, pero habrá acuerdos, ha dicho García Gallardo, defendiendo que son un partido de palabra y no traicionarán a sus socios de gobierno. Eva Marín, gracias. Hasta luego. Daniel Bernabé, empiezo por ti. Sí, me sorprende escuchar al señor García Gallardo, ¿no? Diciendo, por empezar por lo último que ha dicho, ¿no? Que es que estas legislaciones no tienen relación con los países de nuestro entorno. Vamos a ver si precisamente la Europa post Segunda Guerra Mundial se basa en el principio del antifascismo, de que todos los demócratas estaban por encima de ideologías que nos pusieron en grave peligro hace 80 años. Pero dejando a un lado esta consideración, hay que hacer una consideración general. Es decir, Vox no ha llegado a la política española para aplicar unas políticas más duras que las del PP. No solamente ha llegado para eso, ha llegado para hacer una involución reaccionaria, para cambiar este país a un estado anterior a 1978. Y es el PP, que es un partido perfectamente democrático y constitucional, el que le ha abierto la puerta de un poder autonómico. Esto en lo general. En lo particular, Vox se va a empezar a comportar rompiendo consensos. En este país habíamos alcanzado en los últimos 20 años consensos en torno a la violencia de género y a la memoria histórica. Tanto es así que el PP va a legislar contra sus propias leyes,
porque ambas leyes que pretende va a echar atrás de una forma subrepticia, haciendo otras que las tapen, son leyes que ha sido el propio PP en la Junta de Castilla y León las que ha llevado adelante, con la concurrencia de Ciudadanos o como sea, pero dentro de su gobierno. ¿Cuál es el concepto, la herramienta que Vox utiliza para llevar adelante esta confusión de términos? Pues bueno, ellos lo que hacen, y podemos poner un ejemplo en el tema de la ley de memoria histórica, es primero mentir. Mentir en el sentido de decir que es que la ley que existía, la promulgada por el PP y Ciudadanos, reconocía, digamos, hacía diferencias entre las víctimas, cuando no es cierto. El Real Decreto 9/2018 del 12 de abril decía que era para todos los que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil. Para todos. Es decir, no es cierto que hiciera diferencias. Lo que sí hacía diferencias, evidentemente, y esto era un consenso político que todos los españoles nos habíamos dado, era entre la dictadura franquista y aquellos que habían padecido violencia o persecución bajo la dictadura franquista, como es normal. ¿Cuál es la cuestión? Que al final los enemigos de la transición, Vox, son los que ahora pretenden corregir esa transición y todos los resultados políticos que estos últimos 40 años nos hemos dado a los españoles a través de esas cuestiones. ¿Cuáles son siempre estas cuestiones? Pues son leyes que en el fondo no hacían falta para plantear una serie de batallas culturales en torno a ella que creen una serie de confusión, como si aquí hubiera una diferencia, digamos, para normalizarse, ¿no? Ellos como partido político siempre meten este conflicto donde no lo hay. La cuestión es, fíjate, y luego podemos seguir hablándolo, con esto acabo, ¿cuántos de las cuestiones fundamentales que se han tocado en la campaña de Castilla y León se han puesto hoy encima de la mesa? Y eso es extraño. Es decir, ¿dónde está el problema de la despoblación? ¿Dónde está el problema de la producción agrícola? ¿Dónde está, por ejemplo, la cuestión con la que pronto nos enfrentaremos del modelo energético en el que probablemente Castilla y León se vayan a instalar muchísimos paneles solares? ¿Cuál es el modelo que se va a elegir? ¿Un modelo financiado por fondos especulativos norteamericanos? Tanto que Vox dice ser antiglobalista. De esto al final no hablan. Lo que hablan son precisamente de este tipo de cuestiones que creen un conflicto cultural, poniendo mentiras encima de la mesa y rompiendo consensos que políticamente todos nos habíamos dado. Y se lo han afeado los partidos minoritarios a Fernández Mañueco, que hoy no haya tocado muchos de esos temas y se haya centrado más en otros asuntos y haya asumido las tesis de Vox. Ignacio. Bueno, hoy han pasado dos cosas y ambas previsibles. Una, efectivamente, que Mañueco iba a conseguir la investidura con los votos de Vox para hacer un gobierno de coalición. Segunda, que el resto de la Cámara, sobre todo la izquierda, pues iba a tener un claro exceso verbal, ¿no? Hemos escuchado, me parece que era representante de Unidas Podemos, que hablaba de la entrada del fascismo en un gobierno autonómico. Hombre, el término extrema derecha yo creo que se ajusta a la realidad porque es el partido más a la derecha. El término fascismo me parece que en fin, no hay datos objetivos en absoluto para hacer ese calificativo, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver, es cierto que toda novedad en política, bueno, genera una cierta incertidumbre y que Vox entre en el poder genera incertidumbre, sin duda, ¿no? Como la generó en su día la entrada de Unidas Podemos, ¿no? Pero yo creo que es bueno, fíjate, yo no me atrevo a decir para la calidad democrática, como ha dicho Mañueco, pero sí para despejar incertidumbres. Yo sí que creo que es bueno que Vox tenga que bajar de las musas al teatro, ¿no? Y ver lo que es efectivamente tener poder y tener que administrarlo y tener la responsabilidad de tener que gobernar. El tiempo dirá, efectivamente, si aprovecha el viaje o no. En el caso de Unidas Podemos habría que hacer una diferenciación entre personas, ¿no? Yo personalmente creo que Yolanda Díaz ha sido un ejemplo de hacer un tránsito más que positivo hacia lo que es efectivamente la responsabilidad de gobernar cuando ha tenido poder. Otros casos no diría yo lo mismo, ¿no? Y luego, hombre, vamos a ver, yo no sé el detalle de las futuras leyes. No conocemos el detalle. Claro, pero desde luego en principio y por las propias palabras dichas con toda solemnidad por Mañueco, la ley de violencia de género autonómica no está en peligro. Y a mí que se genere otra nueva ley, bueno, pues mientras no esté en peligro la ley de violencia de género, yo creo que poco habría que decir. Hombre, sí que ha dicho cosas respecto al problema de la despoblación, que efectivamente es muy serio en Castilla y León. Sí que lo ha dicho. No ha dicho, vamos, yo no lo he escuchado el término despoblación, pero cuando ha hablado de que la reforma fiscal se va a tener en cuenta en las rebajas de impuestos al mundo rural,
Pues verde y con asas. Quiere decirse que están pensando en una bonificación, reducción o exención parcial de los impuestos en el mundo rural, a modo y semejanza de lo que ocurre en Ceuta o en Melilla o en las Islas Canarias, ¿no? Y yo creo que es una medida muy inteligente para intentar efectivamente favorecer la reducción o la eliminación de la despoblación, ¿no? Y por acabar, hombre, vamos a ver, la ley de memoria histórica, yo creo que la defendemos la inmensa mayoría de los españoles. Pero es verdad que se han cometido muchos excesos en su aplicación. Se han cometido muchos excesos, ¿no? Porque por la ley de memoria histórica se ha cambiado el nombre, en Madrid, por ejemplo, se ha cambiado el nombre de calles que tenían como nombre el de víctimas de la guerra civil. Pero claro, de un lado, por ejemplo, estoy hablando de los hermanos García Noblejas. Pues eso fue claramente un abuso de la aplicación de la memoria histórica, ¿no? Y, hombre, por citar lo que ha dicho García Gallardo, el bombardeo de Cabra existió, ¿verdad? No se lo ha inventado Vox, existió, como existió para Cuellos, ¿no? Entonces, bueno, no obstante, tampoco se va a derogar la ley de memoria histórica, sino que se va a añadir otra ley, ya veremos con qué sentido, ¿no? Y acabo con una reflexión última. A mí me parece que vetar a Vox, un cordón sanitario a Vox, y solamente 4 palabras, me parece que es, no sé, a mí creo que democráticamente no se sostiene, porque es vetar al 18% de los españoles. A mí me da igual los líderes de Vox, y yo estoy dispuesto a vetarles y firmo donde sea, pero el problema no son los líderes de Vox, el problema es que hay un 18% de españoles que han metido con la papeleta en la urna, han votado esa opción, y yo desde luego no firmo el veto al 18% de españoles, ¿no? Por eso yo creo que a mí me parece que esa teoría de aislar, sabotear a un partido político que tiene el 18% de los votos, me parece que yo no lo puedo compartir. Voy a pedirle a Lola un primer análisis y luego te doy la palabra a Daniel, que te estoy viendo que quieres responder a Ignacio. Lola. A ver, no estoy de acuerdo con que simplemente Vox sea una novedad, que simplemente, pues bueno, de alguna forma obliga a colocar una ley al lado de otra ley sin tocar esta. No, es que ya cambia el discurso de Mañueco, cambia absolutamente. El lenguaje es muy distinto. Y muy importante. Claro, es muy importante, porque si hasta ahora, o sea, con todo lo que ha costado llamarle por su nombre, violencia machista, ahora resulta que vamos a colocar al lado una ley de violencia intrafamiliar, como si existiera una lacra de violencia intrafamiliar en estos momentos. O sea, no existe. Como si fueran realidades. Existe un problema de machismo que deriva en algunos casos, en muchos casos, demasiados casos, en violencia contra las mujeres. Esto es lo que existe. Y lo otro también existe. Bueno, claro, y el Código Penal tiene un montón de artículos que seguramente que ante esos casos puede condenar. Pero estamos hablando de un fenómeno particular, por unas causas determinadas. No estamos hablando de un fenómeno que se reproduce porque hay una violencia contra las mujeres derivada de una ideología machista. No estamos hablando de que ocurre que un padre mata a su hijo o un hijo mata a su padre. No es lo mismo. No es, esto, vamos, claro, este es el problema, ¿no? que al final se acaba normalizando algo que ha costado mucho conseguir, o sea, normalizando lo contrario. Luego, respecto a si es una simple novedad, pues también compararlo con Unidas Podemos, pues tampoco estoy de acuerdo, porque, no sé, los referentes europeos están ahí. Cuando tenemos que en Alemania o en Francia se están planteando, llamémoslo como queramos, no queremos llamar cordones sanitarios, ahora que estamos con el lenguaje, pues lo vamos a llamar, prefieren no pactar con la ultraderecha, Resulta que no hay nadie que esté diciendo no, montemos un cordón sanitario contra Melenchón, que sería algo así como Yolanda Díaz en este momento. ¿Por qué? Porque Europa no considera lo mismo una cosa que la otra. Los discursos xenófobos, los discursos racistas y los discursos machistas provienen de donde provienen. No provienen de Yolanda Díaz, para entendernos. O sea, yo creo que
en fin, hay cosas que me parece que antes uno de los titulares iba por esa línea, que sí que es verdad que empieza la normalización. O sea, estoy viendo que de verdad empieza la normalización de la extrema derecha, la ultraderecha nacionalista, como la queramos denominar. Y me parece que esto va a tener consecuencias, claro que sí. No sé si hay que hacer... Aquí no, el único responsable no es solo el Partido Popular. Seguramente Mañueco, él lo ha dicho, creo, en el discurso de hoy, que tampoco tenía otra alternativa. Quizá habría que haber favorecido otra alternativa para que no se viera también en manos de la ultraderecha. La normalización de Vox, podríamos estar ante el principio de esa normalización, dices Lola, la normalización desde luego de sus discursos, porque al final lo que viene a hacer Fernández Mañueco es a igualar realidades como la violencia de los hijos contra los padres con la violencia contra las mujeres o efectivamente acontecimientos que tienen lugar dentro de una guerra, como si todo fuera igual. Daniel. Pero fundamentalmente lo que hay que entender es que cuando se legisla por un hecho específico que causa una preocupación o un conflicto a un grupo específico de personas. Por ponerlo por ejemplificarlo. Vamos a ver, Ignacio, cuando se dice que existió el bombardeo de Cabra o que hubo la matanza de Paracuellos, claro que existió. Y de hecho es que en este país, en multitud de iglesias, a la entrada de los pueblos, incluso en placas en ayuntamientos, se recordó durante años a estas víctimas, porque era política de Estado, del Estado franquista. Recordar a las víctimas nacionales de la guerra civil, y esas placas y esos lugares para el recuerdo no se han retirado ni se han eliminado. Pero el nombre de alguna la calle, cuestión fundamental, el nombre de alguna calle, el nombre de una calle en un ayuntamiento concreto, y habría que ver las cuestiones específicas al respecto, porque algunas también sigue habiendo monumentos franquistas en la geografía española. Sigue habiendo y seguirá habiendo. Claro, pero ¿por qué los hermanos García Noblejas no pueden tener una calle en Madrid? Pues la cuestión no es preguntarnos eso, sino preguntarnos por qué durante años en España somos el país del mundo, creo que el segundo, por detrás de alguna dictadura del sudeste asiático, que tenemos más muertos enterrados en las cunetas, y estas leyes que proveían de ayuda a aquellas asociaciones de memoria histórica que pretendían dar un entierro digno, un recuerdo a estos miles de ajusticiados fuera de proceso legal, con un tiro en la nuca, se les va a quitar, por ejemplo, la financiación. Estas son cosas concretas que va a pasar. Ese es el problema. Bueno, pero esto es igual que la violencia. Es que hay violencia de padres contra hijos, violencia intrafamiliar. Es que para eso está el Código Penal. Si se hizo una legislación de violencia machista es porque en España, como en otros muchos países, tenemos un problema enorme con el asesinato de mujeres a manos de cónyuges y a manos de otras personas relacionadas o cercanas. Y por eso necesitamos una ley especial para que, por ejemplo, estas mujeres se active un protocolo inmediato que las intente salvar en el momento en que lo denuncien. Que se ha anunciado que se va a mantener. Y entonces, ¿por qué se hace otra ley? Ahí está la cuestión. Se hace otra ley, se hace otra ley porque no, se hace otra ley, no, pero es que ese problema ya está dentro del Código Penal. Efectivamente, lo que se intenta es crear un conflicto donde no lo había, para que Vox pueda llevar adelante sus guerras culturales y erigirse como una especie de baluarte contra la dictadura de lo políticamente correcto y de la dictadura progre, que este es su lenguaje. Por el camino se carga consensos, por el camino crea problemas donde no los había, y por el camino muy probablemente entorpezca estas leyes y está dando un mensaje a la sociedad que esos problemas no existen. Ese es el problema. Pero eso es lo específico, insisto. Esas son las herramientas que ellos utilizan. Vox no ha venido aquí a legislar sobre violencia de género, sobre memoria histórica. Vox ha venido a transformar este país en Turquía, que es lo que algunos no os queréis enterar. Yo los juicios de intenciones vamos a verlo. Es decirte, oye, si Vox actúa en la línea que tú dices... ¿Por qué ilegalizamos partidos políticos en España? Porque utilizaban la violencia y consideramos que eso era peligroso. Y por eso en Europa no se pacta con la ultraderecha. Por eso la derecha alemana no pacta con los ultraderechistas, porque sabe que son peligrosos. Los ultraderechistas alemanes son nazis, ¿no? El AfD no son nazis porque si lo fueran estarían ilegalizados en Alemania. Vamos a ponerlo. En Alemania tienen que no estar prohibidos. Se declaran nazis, pero sabemos por los textos que tienen en sus manifestaciones que son pronazis, ¿no? Exactamente. Y por tanto, evidentemente, ante un partido pronazi, me parece muy bien que efectivamente se le excluya, ¿no? Si fueran pronazis, te digo, estarían ilegalizados. No, si se declarasen nazis. Y el caso de Lola, que decía Lola, el caso de Francia, vamos a ver, sí, eso está muy fácil. Es decir, vayamos al sistema
sistema electoral francés y entonces es muy fácil efectivamente hacer los sistemas de decir, oye, vamos a efectivamente en la segunda vuelta, pero claro, en España tenemos un sistema de elección proporcional que es el que es. No tiene absolutamente nada que ver con los vetos a la ultraderecha. No tienen nada que ver. No, como que no. Desde luego, en Alemania existen y no tienen doble vuelta. Tiene que ver seguramente con la cultura de los partidos franceses, Alemania, pero no con la segunda vuelta, ni mucho menos. La segunda vuelta no se hizo en Francia para frenar a la ultraderecha. La segunda vuelta se hace en Francia para conseguir gobiernos más estables, para conseguir un sistema más estable, no para eso. No se hizo, pero existe. ¿Y cómo existe? Pues evidentemente cualquier partido que acceda a la segunda vuelta tiene la posibilidad efectivamente de decir, pues yo ahora doy mi voto a el que no accede a la segunda vuelta, doy mi voto efectivamente a la opción que más me gusta y se lo quito a la que más me disgusta, ¿no? Bueno, pues aquí lo teníamos muy fácil, cambiamos el sistema electoral. Si cambiamos el sistema electoral no va a ser necesario que el PP se apoyara en Vox, ¿vale? Bastaría con que en la segunda vuelta el resto de partidos den su voto al candidato del PP si es que se enfrentara a Vox. Pero bueno, tenemos el sistema electoral que tenemos, eso le ha llevado por obligación al PSOE, le llevó por obligación al PSOE a tener no solamente que meter en el gobierno de España, no autonómico, sino de España, la extrema izquierda, sino de tener que pactar su investidura con un partido político cuyos líderes están condenados por un delito muy grave y con otro partido político cuyos líderes han sido condenados por delitos de terrorismo. Pero eso no forma parte del sistema electoral, forma parte de las elecciones de los partidos. Y el sistema electoral, en un sistema mayoritario no haría falta eso. En un sistema mayoritario no haría falta que el PSOE hubiera tenido que pactar su investidura con los dos partidos cuyos líderes están condenados por delitos muy graves. Pero si no hacía falta, si podía haber elegido otro partido. Del sistema electoral francés, de la realidad francesa, vamos a tener ocasión de hablar un poquito más adelante. A todo esto, a esta investidura de Fernández Mañueco, del primer gobierno del PP con Vox en España, ha asistido en primera línea Santiago Abascal, el líder de Vox, que sí ha querido salir en la foto y capitalizar este punto de inflexión para su partido en particular y para la política en general aquí. Vox entra por primera vez en un gobierno con los riesgos que eso supone también de exposición, de gestión, después de años de mirar desde la barrera, da el paso con un objetivo que además hoy ha querido resaltar Abascal, que es el de llegar a la Moncloa. Carolina Gómez, buenas noches. Sí, buenas noches, Marina. A Abascal se le ha visto hoy más henchido de lo habitual en Valladolid. Ha mantenido la incógnita hasta el final sobre su presencia, pero nadie dudaba de que estaría, si no hoy, la próxima semana en la toma de posesión. Es la primera vez que Vox entra en el gobierno y lo hace después de una negociación muy fructuosa para ellos. Mañueco ha acabado dándoles prácticamente todo lo que pedían, con la presidencia de las Cortes, la vicepresidencia y 3 consejerías, y asumiendo parte de su discurso con esa ley de violencia doméstica que difumina la violencia de género y con la ley de concordia que pretende igualar a las víctimas de la dictadura propia del revisionismo histórico de Vox. Abascal asume el riesgo de la gestión con ese piso piloto en Valladolid, así lo llama él mismo a ese primer gobierno de coalición, con el que busca derrumbar el miedo a que él mismo llegue algún día a la Moncloa, que sigue siendo su principal objetivo. Por eso hoy decía que era un día de esperanza. Hoy es un día muy importante, era muy importante estar en Castilla y León apoyando a este gobierno de coalición, que abre una nueva etapa en Castilla y León, pero que sobre todo constituye una gran esperanza para millones de españoles que están observando este gobierno de coalición como una posible alternativa para toda España. Por lo tanto, este es un gobierno que va a tener muchos enemigos y por eso hay una razón mucho más importante para estar aquí defendiéndolo hoy. Abascal no ha hecho sangre con la ausencia de Feijóo, pero sí insiste en que el nuevo líder del Partido Popular tiene que aclarar si prefiere pactar con el Partido Socialista o con ellos. ¿Y qué dice el PP de todo esto? Pues aunque Núñez Feijóo se ha ahorrado la foto, no ha estado en el debate de investidura, no es lo habitual, han remarcado en su equipo, su nuevo coordinador general, Elías Bendodo, ha bendecido las leyes que ha anunciado Mañueco y que suponen, lo estábamos comentando, comprarle el marco a la extrema derecha. Sobre las elecciones que están por venir, las andaluzas, las generales y sobre posibles pactos futuros con Vox, han tratado de enfriar las expectativas de Abascal. Habrá que ir viendo, dicen, caso por caso, no cierran la puerta a Vox, pero su objetivo, Carol, es gobernar en solitario. Sí, el Partido Popular no responde a la pregunta de si el gobierno de Castilla y León es extrapolable al gobierno de España. Solo dice que su propósito es aglutinar el voto del centro-derecha y que ya irán viendo caso por caso. Elías Bendodo. Yo lo que le digo es que el Partido Popular siempre, valga en autonómicas, en municipales o en generales, sale a ganar las elecciones y a conseguir unas mayorías suficientes para no depender de nadie. Eso es lo que pretendemos. A partir de ahí iremos viendo
situación a situación. No ha habido hoy efusividad en Génova con el nuevo gobierno de Castilla y León ni con el presidente Mañueco, aunque sí ha habido un aval explícito a esa ley de concordia. Yo creo que es positivo que haya una normativa que contente a todo el mundo. Ya está bien de que la izquierda haga política o con el pasado o con la violencia de género. Lo que Génova sigue sin aclarar, Marina, es si Feijóo asistirá a la toma de posesión de Mañueco la semana que viene. Ha manifestado su interés y a partir de ahí, si encaja en la agenda, pues asistirá. La que ya ha dicho que sí asistirá es la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Carolina Gómez, gracias. Buenas noches. Lola, Vox pone un piso piloto en Valladolid, era algo así, ¿no? Tu titular al empezar la noche. Sí, y el martes se lo enseña Feijóo. Porque, bueno, es que por ahí van las cosas, ¿no? Lo habéis explicado muy bien en la crónica. Hay que recordar que en Europa ya dieron un toque de atención el Partido Popular Europeo sobre este tipo de acuerdos. Es decir, este tipo de acuerdos no gustan al Partido Popular Europeo. Yo creo que además, yo creo que a Feijóo tampoco, que se siente bastante incómodo con esto. Es verdad que es una herencia la que recibe. En fin, las elecciones se adelantaron en buena parte porque así lo quiso Pablo Casado y desde luego Mañueco. Y han salido como han salido. Seguramente podría intentar escabullirse diciendo que esto, digamos, es una consecuencia de decisiones en las que él no ha participado, ¿no? Del PP anterior. Pero es que tenemos dentro de 4 días seguramente elecciones en Andalucía y puede ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Y además con una persona al frente del Partido Popular de Andalucía como candidato, que es una persona próxima a Feijóo, como es Moreno Bonilla. Y ahí vamos a ver cómo se desenvuelve, porque la estrategia que se vislumbra por parte de Feijóo es intentar hacer como que Vox no existe, que me parece inteligente, ¿eh? O sea, no se trata ni de camuflar tu lenguaje acercándote a Vox, ni de tampoco hacer demasiados aspavientos en contra. O sea, yo creo que es una buena estrategia, pero claro, es que la realidad está ahí y es muy tozuda y va a ser complicada. Enseguida os pido, Ignacio, Daniel, que comentemos esto, pero tengo que hacer una pausa muy pequeña y enseguida volvemos. Hora 25. Marina Fernández. Estamos analizando con Lola García, Ignacio Ruiz Jarabo y Daniel Bernabé la investidura de Fernández Mañueco, la entrada de Vox por primera vez en un gobierno en España. Decía Lola, justo antes de irnos a esta pausa, que el PP va a intentar hacer como que Vox no existe y que además no le parece una mala estrategia. Ignacio. Sí, decía Lola, y decía bien, que entre otras cosas por la proximidad de las elecciones andaluzas, y profundizando, Lola, en tu argumento, porque tampoco están muy lejos ya las generales, ya hemos pasado el Ecuador de la legislatura, ¿no? Y fíjate por qué yo creo que es bueno para el PP la situación, ¿no? 2 hipótesis posibles, ¿no? Que Vox se comporte como un partido leal dentro del gobierno de coalición y contribuya al éxito de este gobierno y a una mejora para Castilla y León. Bueno, si eso es así, pues evidentemente se despejan muchos de los recelos que habéis manifestado respecto a un Vox en el gobierno y a un Vox apoyando al Partido Popular, ¿no? Sin perjuicio, además, de que normalmente, y esto es un dato estadístico, cuando un gobierno de coalición funciona bien, quien capitaliza el éxito es en mayor medida el partido que lo lidera, ¿no? Hipótesis alternativa, que Vox se comporte como vosotros decís, como vosotros apostáis, que se comporte de forma efectivamente antiinstitucional y en una posición que perjudique en definitiva a los castellano-leoneses. Bueno, como la mayoría de los votantes de Vox son antiguos votantes del Partido Popular, ese mal comportamiento, esa mala conducta de Vox probablemente provocará que aquellos votos fugados del PP hacia Vox retornen a la casa madre, ¿no? Con lo cual yo creo que la jugada finalmente le va a salir bien sí o sí, win o win, como decía el anuncio, al Partido Popular. En cualquiera de las 2 hipótesis, yo creo que el Partido Popular, mi apuesta es que le va a ir bien en relación con
en términos electorales. De momento las encuestas siguen situando a Vox como necesario, por ejemplo, en las andaluzas, que son las que tenemos más a la vuelta de la esquina. Daniel. Aquí lo que se va a hacer va a ser nadar y guardar la ropa. Y por parte de ambas organizaciones, por parte del PP y por parte de Vox. Yo he establecido la hoja de ruta de Vox y su objetivo final. No digo que Vox se vaya a comportar así inmediatamente. Ellos también saben que tienen que nadar y guardar la ropa, entre otras cosas porque de momento su electorado, que está imbuido casi de un espíritu de misión histórica para echar al gobierno central y al malvado de Sánchez y a la comunista de Díaz, no les va a pasar factura porque sean un poquito más leves en el gobierno de Castilla y León, que al fin y al cabo muy poca gente se va a enterar de lo que allí se legisle y se haga de forma verídica. La cuestión es que creo que cuando los populares europeos dicen que no hay que pactar con los ultras, lo pueden hacer por una cuestión de cultura democrática, lo pueden hacer por una cuestión de estabilidad sistémica, pero sobre todo lo hacen también por un interés propio. Es que en los países donde la derecha empieza a pactar o empieza a juguetear con los ultras, acaba siendo arrasada por ellos. Por una cuestión, porque hemos oído a Bendodo y ya de una u otra forma, aunque quería hacer que no, les empieza a comprar lenguaje. Les empieza a comprar lenguaje y decir que es que ya está bien que la izquierda haga política con la violencia de género y la memoria histórica. Si son ellos los que han hecho las leyes, eran ellos el gobierno del PP en Castilla y León. Es decir, al final, poco a poco existe una transmisión de valores y cuando dos partidos se empiezan a asemejar, la gente compra o suele comprar el original antes que la copia. Ahí está la cuestión. Respecto a la estrategia del PP, pues sí, se va a intentar guardar y nadar la ropa. La clave está, bueno, lo hemos visto hoy, ha sido una celebración de perfil muy, muy bajo. Feijóo quiere apartarse de todas las maneras. Ahora, esto al final tiene un punto vamos, donde van a llegar, que es fundamentalmente la necesidad que tiene el PP de tener que pactar con Vox. Y es ahí donde parece que no tienen alternativa, parece que no tienen solución, porque no han querido buscar otras alternativas y no han querido tener un perfil propio hasta ahora. La incógnita, bueno, veremos cómo la van solventando. Lola. Sí, yo quería apuntar una cosa sobre la importancia que hablábamos antes del lenguaje, porque me da la sensación de que Vox entra en Castilla y León solo más para eso que para gestionar. Es decir, ellos van a decorar el piso. Ya tiene un primer escaparate. Sí, pero no de cara al futuro. En fin, la hipoteca no la van a pagar ellos van a decorar, simplemente. Es decir, ellos han cogido 3 carteras, que en realidad son 2, porque es la vicepresidencia, no tiene prácticamente funciones ejecutivas, no tiene una cartera debajo, es simplemente vicepresidente. ¿Vicepresidente para qué? Para hacer declaraciones, me imagino, para estar presente en la vida política. Y después la cartera de cultura, que no digo que no sea importante, ojalá se le diera mucha más importancia a la cultura, pero que me da la sensación que de la mano de Vox tampoco va a ser mucho más allá de esa batalla cultural de la que hablábamos antes, pero que como gestión de cambio de la vida de los ciudadanos en su día a día me parece que también es más limitado. Y después la cartera de agricultura, porque va dirigida a un sector muy concreto al que les interesa llegar, pero no, quiero decir, no es la cartera de economía, no es en fin, no es sanidad, esa mega rebaja de impuestos impresionante en el ámbito de la inversión sanitaria la va a tener que gestionar otro. O sea, tienen industria, cultura y agricultura, esas 3 consejerías. Es que tengo la impresión de que han asumido el gobierno, pero con el más bajo riesgo posible, ¿no? De meter la pata o de cometer errores que sean importantes. Entonces es más, pues eso, cambiar el relato, que ya lo han conseguido desde el primer día, y fijar otros temas en la agenda política. Entiendo que beneficia eso, en tu opinión, a Vox, por tanto, Lola. Eso beneficia a Vox. Lo digo porque antes, como comentábamos, que de aquí que normalmente es verdad que el partido más importante pues puede salir mejor parado de los gobiernos de coalición, pero es que este es un gobierno de coalición también que se ha hecho de una manera muy, muy concreta. Y en cuanto a Feijóo, pues un poco lo que comentaba antes, es que lo va a tener francamente complicado para que no se visualice que su llegada a la Moncloa
tiene que ser de la mano de Vox, aunque yo creo que él lo que tiene que hacer realmente es ir a por todas, ir a por una mayoría absoluta, que yo creo que eso ya no existe hoy en día, pero intentar fijar ese frame en sus votantes, ¿no? Ignacio. No, solo decir, bueno, que en dos consejerías estoy de acuerdo con Lola, en agricultura no, Agricultura en Castilla y León es fundamental, es la industria más importante de Castilla y León, Agricultura es en Madrid o en otras comunidades más urbanas, es intrascendente. En Castilla y León, igual que en Castilla-La Mancha, es fundamental, es fundamental. Pero bueno, me quedo con lo que tú confirmas, es decir, si tiene éxito el gobierno, normalmente es el partido que lo lidera el que más lo rentabiliza, ¿no? Y si fracasa, pues yo creo que Vox es el que quedaría, si fracasa por culpa de Vox, Vox es el que quedaría más marcado y provocaría el retorno del votante que se fugó del PP hacia Vox, provocaría su retorno, ¿no? Por eso yo creo que la jugada no es mala para el Partido Popular. Partiendo de que es evidente lo que habéis dicho, creo que ha sido Daniel, ¿no? O tú o los dos. Es decir, de aquí a 1 año y medio es imposible que el Partido Popular pueda llegar a Moncloa sin Vox, eso es evidente, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo llegar con un Vox con un 20% de votos que con un Vox con un 10% de votos, ¿no? Eso lo iremos viendo. De momento el calendario lo que ha querido es que la investidura del primer gobierno PP-Vox aquí en España coincida con la resaca de la primera vuelta de las presidenciales francesas. Resaca que no ha impedido que todos los partidos, excepto el del ultraderechista Semur, cierren filas en torno a Macron para impedir la victoria del reagrupamiento nacional de Marine Le Pen. El Partido Popular ha intentado no darse por aludido, con dificultades y hasta comparándose con el partido de Macron, mientras el resto lo han puesto frente al espejo francés. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Le ha costado al coordinador general del PP explicar por qué el cordón sanitario a la extrema derecha, que los conservadores defienden en Francia, no puede desplegarse en Castilla y León o en el conjunto de España. Elías Bendodo, número 3 del PP. En Francia lo que ha pedido la candidata es que no se vote a Le Pen, por tanto está diciendo que si hay que votar, que se vote a Macron, que es lo que hace nuestro mensaje también, el Partido Popular, que es que prefiere el Partido Popular que Macron siga al frente del Elíseo. Una reacción que, según el PSOE, demuestra que lo ocurrido en Francia sitúa al PP ante su peor espejo. Felipe Sicilia, portavoz socialista. Apenas 2 horas para que el Partido Conservador francés pidiera el voto para Macron y así evitar un gobierno de Le Pen en Francia. Para Podemos, el resultado de Mélenchon, tercero con un 20% de los sufragios, evidencia que el Frente Amplio que encarna Yolanda Díaz es la vía para frenar a la ultraderecha. La formación, eso sí, ha evitado mostrar su respaldo expreso a Macron en la segunda vuelta de las legislativas. Javier Sánchez Serna, portavoz del partido. Nosotros tenemos claro lo que es Macron. Ahora, a nadie le puede caber duda que nos tendrán enfrente siempre contra la extrema derecha. No puede ir ningún voto para la señora Le Pen y estamos convencidos de que los franceses tienen la suficiente cultura democrática para parar de nuevo al fascismo en las urnas. Ninguna de las dos grandes formaciones ha hecho referencia al batacazo electoral que se han dado sus siglas homólogas en Francia. Quien sí se felicita del resultado es Santiago Abascal, para quien la ultraderecha de Le Pen garantiza la soberanía frente a lo que llama el globalismo progre. Son escenarios diferentes sin duda, pero la comparación hoy es inevitable, Daniel. Es inevitable porque la forma en que los partidos republicanos, incluso de derechas en Francia, han tratado y tratan a la extrema derecha es notablemente diferente o diametralmente opuesta a lo que lo ha hecho la derecha en España. Hay de todas formas elementos, yo creo, hay un factor diferencial importante entre Francia y España, y es que la ultraderecha allí tiene una raigambre muchísimo más antigua que la de aquí en lo que es la historia democrática, es decir, importancia dentro de las elecciones. El Frente Nacional primero, ¿no?, con el padre de Marine Le Pen, lleva pues desde los años 80 de una u otra manera presente, ¿no? Y desde este siglo ha estado dando sustos continuamente. Entre otras cosas porque allí existe un eje, digamos el eje de inmigración, religión, seguridad e identidad nacional que en España no ha existido, ¿no? Entonces eso les ha permitido crearse un sujeto político y poco a poco ir avanzando hasta convertirse, y aquí es el problema para Francia, el problema para toda Europa, en la encarnación de la derecha en Francia.
ha desplazado a la derecha. Claro, ha desplazado a la derecha. Una derecha, digamos, que parte de ella, Macron la ha cogido, Macron que es un centrista de derechas, ¿de acuerdo? Con alguna cuestión progresista, pero en lo esencial de derechas. Además, en este mandato, en este primer mandato suyo, ¿no?, de 5 años, ha ido poco a poco derechizándose y adoptando decisiones liberales una tras otra en economía. Y claro, aquí nos encontramos con la diferencia, ¿no? Pero es decir, es que allí lo que Le Pen ha conseguido, además con un proceso desde el año 2012, ¿no?, de intentar hacerse respetable, es que Vox lo ha conseguido aquí en poco más de 3 años. Y eso sí es una diferencia, ¿no? Es una diferencia porque tenemos diferencias como países, es decir, en casi toda Europa el fascismo perdió la Segunda Guerra Mundial y aquí no. Y también porque tenemos, pues porque la diferencia fundamental es que ha habido una cultura de intentar cerrarles las puertas, ¿no? Cosa que no se ha conseguido. Y aquí tendríamos que hacernos la pregunta, exactamente qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Por qué tenemos estos problemas en Italia, en Alemania, en Francia? Bueno, pues el problema al final es un problema de legitimidad democrática. Es un problema que atañe a la propia política de la UE y de todos estos países. Es decir, cuando el neoliberalismo, que es la política oficial económica que se ha seguido estas últimas décadas, vacía de capacidad a la propia democracia, resta a la política la capacidad de hacer, la impone una serie de normas que son, además de arbitrarias, de estricto cumplimiento, al final hay mucha gente que siente que la política no vale para nada. Y es parte de este discurso de las ultraderechas, un discurso antiglobalista, un discurso antiélites, que básicamente lo que viene a intentar, siendo producto de estos problemas que ha traído la globalización y el neoliberalismo, darle solución, pero desde dentro del propio sistema y desde dentro de la asunción absoluta del sistema de clases, ¿no? Al final aquí nos encontramos con que, digamos que el problema que se ha creado durante muchos años al restar a la soberanía popular de su verdadera capacidad, que era, oye, ¿qué tipo de sociedad vamos a construir? Al restar a la democracia la capacidad de elegir, hemos introducido una enfermedad autoinmune que es la ultraderecha en Europa. Ignacio, tengo 1 minuto nada más para ti porque tengo que irme a publicidad, nada, así que pues te pido brevedad. Venga, este minuto pues, y luego empiezo por ti. Venga, no, pues la diferencia es, dos diferencias muy claras entre Le Pen y Vox. Una, efectivamente, el fenómeno de Frente Nacional viene, como habéis dicho, desde hace muchas décadas y ha tenido momentos, ya su padre ya se enfrentó en segunda vuelta frente a Chirac, ¿no?, en los años finales de los 90, principio del 2000. Segunda gran diferencia, ¿de dónde viene Santiago Abascal? Si es que Santiago Abascal ha sido un dirigente del Partido Popular y desde que Vox tiene presencia en las instituciones está cooperando de un modo u otro con el Partido Popular, en los ayuntamientos, en comunidades, ha dado sus votos para que pueda gobernar el Partido Popular. Es decir, frente al aislamiento que tiene la agrupación de Le Pen frente al resto de los partidos. Por tanto, yo creo que más allá de estar los dos a la derecha de la derecha, las diferencias son absolutamente sustanciales. Pues vamos a hacer una pausa y luego seguimos con este análisis y nos vamos a Francia. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. Empezamos a cerrar este lunes 11 de abril, lunes santo, pasado finalmente por agua en buena parte del país. En Sevilla, de hecho, la lluvia que lleva cayendo toda la tarde está obligando a las hermandades a cambiar sus recorridos y a José Manuel Rebolo a abrigarse. A ver si ahora tenemos más suerte con esta conexión. José Manuel Rebolo, buenas noches. Hola Marina, buenas noches. Os saludo desde la delantera del paso de Jesús del Soberano Poder ante Caifás de la Hermandad de San Gonzalo, que ha aprovechado un claro de la lluvia y ha iniciado su camino no precisamente corto hacia el barrio de Triana. También lo ha hecho la Cofradía de las Aguas y la de Santa Genoveva. Ha sido, como dices, un lunes santo muy deslucido por la lluvia que ha provocado que 4 de las 9 hermandades de hoy se hayan quedado encerradas. Se cumplieron lamentablemente las previsiones que tampoco, Marina, son nada halagüeñas para mañana. En estos momentos, como te decía, el misterio de la Hermandad de San Gonzalo alcanzando el emblemático Arco del Postigo de Sevilla. Gracias, José Manuel. Buscando huecos entre chaparrones en Sevilla. Jordi Carbó, ¿qué tiempo nos espera en los próximos días de esta Semana Santa? ¿Van a tener que hacer lo mismo mañana, pasado, el jueves y el viernes santo? Buenas noches.
Buenas noches. Mañana todas las celebraciones que hayan al respecto pues van a sufrir porque es el día que esperamos que la lluvia afecte prácticamente todo el país. Al final de la jornada alcanzaría el Mediterráneo, hasta entonces quedará bastante al margen. Pero también hay que decir que este cambio de tiempo no durará muchas horas. Ya el miércoles, cuando la lluvia va a caer con más intensidad en el Mediterráneo, irá mejorando en el resto del país y la mejoría ya será generalizada a partir del jueves. Es más, a partir del jueves no solo va a hacer mucho sol la mayor parte del tiempo, sino que las temperaturas van a subir y durante las tardes, ya especialmente el fin de semana, el ambiente incluso será un poco cálido. Y para mañana, los que no tenemos Semana Santa, ¿qué ropa sacamos del armario? Pues un poquito más de abrigo que hoy, también algo que nos proteja de la lluvia. No recomendamos el paraguas porque el cambio de tiempo viene con viento fuerte y si nos queremos el paraguas que no se rompa vaya, pues mejor ropa impermeable. Y es que la lluvia a lo largo de esta madrugada ya se irá extendiendo por prácticamente todo el interior peninsular. Alguna tormenta descargará con intensidad avanzada la madrugada en la Comunidad de Madrid y a última hora de mañana, como decíamos, estas nubes también llegarán al Mediterráneo con algunas tormentas de momento en el interior cercano al Mediterráneo. Y es que en esta zona será el miércoles cuando las tormentas también ganarán protagonismo. Gracias, Jordi. Hasta mañana. Adiós. ¿Con qué más cerramos este lunes, Isabel Villar? Con el precio de la luz que mañana se va a disparar un 45% en el mercado mayorista, costará 237 euros el megavatio hora. Se rompe así la racha de precios bajos de estos días que se explicaba en parte por la gran presencia de energía solar y eólica en el mercado. Mañana tendrán menos pesos, sube el gas y eso hace que la electricidad sea más cara. Por cierto, la Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente a Endesa por posibles abusos en la lectura de los contadores de la luz. Han recibido reclamaciones de clientes denunciando que se han encontrado con facturas de hasta 500 euros porque dicen que les han hecho esas lecturas a partir de una estimación del consumo y no con el consumo real. Dice el Gobierno que eso se debe hacer solo en casos de urgencia y ha abierto este expediente para recopilar información. Después verán si hay motivos para la sanción, aunque Endesa afirma que no ha cometido ninguna irregularidad. Y en Estados Unidos, es la responsable de salud de Filadelfia que ha anunciado hoy que vuelven a imponer el uso de la mascarilla en interiores ante el aumento de casos de COVID. Es la primera gran ciudad del país que toma esta decisión, que entrará en vigor en una semana. La ciudad ahora tiene un promedio de 142 casos nuevos de COVID por día, un 50% más que hace 10 días. Y un apunte más del COVID. Moderna ha tenido que retirar un lote de 765.000 dosis de su vacuna frente al COVID después de que en un centro de vacunación de Málaga apareciera un mosquito dentro de un vial. La retirada la anunció el viernes la Agencia Española del Medicamento, sin contar lo del mosquito, pero estos viales, fabricados en España, también se han distribuido en Polonia, Portugal, Suecia y Noruega. Y en su alerta, las autoridades noruegas afirman que la conclusión de Moderna es esa, que el cuerpo extraño que se detectó en el vial de Málaga es un mosquito. Ahí media, el larguero como siempre con todo el repaso a la jornada de Liga que ha terminado esta noche. Álvaro Benito, buenas noches. Hola Marina, buenas noches. Y con el último partido de la jornada, Rayo 1, Valencia 1, goles de Carlos Soler para el Valencia, empató Sergi Guardiola, el ex del Valladolid para el Rayo Vallecano. Con este empate el Valencia se queda en tierra de nadie, noveno, 42 puntos, a 12 de Europa. La gente en Valencia muy cabreada con el planteamiento de José Bordalás. Y el Rayo 13º con 34 puntos, 6 por encima del descenso. A partir de las 11:30 también hablaremos de la previa del partido de mañana. El Real Madrid busca hacer bueno el 1-3 de la ida, cuartos de final Liga de Campeones ante el Chelsea para meterse en semifinales. Y en Francia ha empezado ya la campaña para la segunda vuelta de las presidenciales en las que se va a repetir el duelo entre Emmanuel Macron, entre el ahora presidente, y la líder de extrema derecha Marine Le Pen. Pero si en la primera vuelta, si ayer Macron consiguió aumentar la distancia con su principal rival, las encuestas le dan un margen muy estrecho para la votación decisiva en el cara a cara. Solo 5 puntos de diferencia, 5 años después de doblar prácticamente en porcentaje a la candidata de Reagrupamiento Nacional. Corresponsal en París, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches. Sí, Marina, Macron ganaría con un 52% de los votos, con un margen muy ajustado frente al 47% de Marine Le Pen. Consciente de ello, el presidente Macron ha pasado en las últimas horas de hacer una campaña bajo mínimos a darlo todo. Ayer aseguró que sería un candidato las 24 horas del día y así lo está haciendo. Hoy ha viajado hacia el norte, en una de las regiones más pobres de Francia y más afines a Marine Le Pen, y se ha mezclado con la gente durante casi 4 horas. Vamos a escucharle. Il y a 5 ans, c'était impossible. Que je gagne, là, je devais forcément disparaître. Non, je suis là. Et bien là, je peux vous le dire. Et je suis décidé à me battre pour mes idées et pour les convictions que je porte.
Ha dicho que hace 5 años parecía imposible que ganara, que ahora tenía que desaparecer, pero que no, que sigue aquí, que aquí está y que está decidido a luchar por sus ideas y por sus convicciones. Un presidente Macron exultante que mañana volverá a viajar, esta vez al este del país, y que esta tarde ha dado una entrevista en televisión desde un bar de pueblo. Allí ha abordado todos los temas posibles. Ha dicho, por ejemplo, estar abierto a revisar el sistema de pensiones y, preguntado por la situación en Ucrania, ha asegurado también que está dispuesto a ir a Kiev si hace falta. En cuanto a Marine Le Pen, también se ha desplazado a una zona rural y así ha reaccionado ante estos últimos sondeos. La escuchamos. La réalité des sondages qui ont été effectués depuis hier soir, c'est que nous sommes très proches. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux gagner cette élection présidentielle. Ha dicho, la realidad de los sondeos es que estamos muy cerca y eso significa que puedo ganar esta elección presidencial. Mañana, por cierto, presentará su visión del país para los próximos años. Así las cosas, los dos candidatos han puesto manos a la obra, lo escuchábamos. Emmanuel Macron no puede fiarlo todo a su papel presidencial como había hecho hasta ahora y de hecho hoy se ha marchado a hacer campaña al norte del país, a la frontera con Bélgica, donde ayer había arrasado Le Pen. Ahora mismo Macron tiene menos reservas de votos que su rival para la segunda vuelta, que puede contar con los apoyos de los que ayer votaron por Semur, pero que se enfrenta, eso sí, al cordón que el resto de partidos han establecido para evitar su llegada al Elíseo. Todos han pedido a sus votantes que apoyen a Macron o que al menos no voten por Le Pen. ¿En dónde van a tener que poner ahora los candidatos el acento, Sara, para buscar la victoria el 24 de abril? Pues más allá de atraer a los votantes e intentar movilizar, por un lado, Macron tiene el reto de ir más allá de buscar este cordón sanitario y deberá esforzarse en sintonizar con las clases populares, algo que ya hemos visto que ha empezado a hacer. Y es que Macron tiene esta etiqueta de ser el presidente de los ricos y también 5 años de mandato a sus espaldas. Mucha gente está descontenta con su gestión y con el encarecimiento, sobre todo de los precios y del coste de vida. En cuanto a Marine Le Pen, deberá presentar un programa creíble. Algunas de sus propuestas para luchar contra el aumento de precios son ambiciosas y si mañana presenta su visión del país para el futuro, el miércoles da una rueda de prensa también sobre política exterior, quizás para matizar su postura en cuestiones como su relación con Rusia. También en el calendario tiene Le Pen marcada la fecha del 20 de abril, el día de su debate con Macron, un debate que perdió en 2017 y que tiene un poco marcado como uno de sus fracasos. En Francia ha cristalizado además, Sara, la crisis de los partidos tradicionales. Es un asunto que vamos a abordar ahora en tertulia interesante. Decimos crisis por no ser más crudos. De los partidos que hasta hace muy poco se alternaban en el poder en el país vecino, tanto los republicanos, los conservadores liderados como Valérie Pécresse, como el Partido Socialista con Anne Hidalgo, alcaldesa de París a la cabeza, se han desplomado, no han conseguido siquiera llegar al 5% de los votos y esto, Sara, además de ser un problema de irrelevancia política, supone también un problema de supervivencia económica para los partidos. Sí, así es. En Francia se requiere como mínimo un 5% de los votos en la primera vuelta para poder optar a las ayudas del Estado para financiar la campaña. El caso de los republicanos es crítico porque se han quedado a 2 décimas de estas ayudas y la frustración, aparte de registrar los peores resultados de la historia, es palpable. Esta mañana la líder Valérie Pécresse ha hecho un llamamiento nacional a donaciones para financiar esta campaña. Vamos a escucharla. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Lo ha dicho con la voz rota, que faltan 7 millones de euros para cubrir los gastos de campaña, que el partido no puede asumirlo, que la situación es crítica y que ella, a nivel personal, tiene una deuda de 5 millones de euros. Por su parte, la socialista Anne Hidalgo ha registrado el 1,7% de los votos y el presidente del partido ha llamado hoy a la unión de la izquierda de cara a las legislativas en 2 meses. Gracias, Sara. Gracias, un abrazo. Bueno, 5 puntos ahora mismo de distancia nada más entre Macron y la posibilidad de un gobierno de extrema derecha en Francia, según la encuesta que se ha publicado esta misma tarde. Ignacio, te decía antes que empezaba por ti, lo prometido es deuda. Bueno, yo creo que por las propias encuestas y el resultado de la primera votación, yo creo que lo más probable, con mucha diferencia, es que gane Macron, ¿no? Para que no fuera así, tendría que pasar una de estas dos cosas, ¿no? Que se modificara radicalmente el porcentaje de abstencionistas y que eso beneficiara a Le Pen. Es decir, que muchos de los que se han abstenido pasaran a votarla en segunda vuelta o que dejaran de votar a Macron muchos de los que han participado en la primera vuelta con votos a terceros, ¿no? Y ahora se abstuvieran. O bien, y esto es lo más sorprendente en mi opinión, el destino de ese 21% de votantes de Mélenchon, ¿no? Creo que es Paris Match la que ha dicho hoy que 1 de cada 4 votantes de Mélenchon votarían a Le Pen. Si eso es así,
y otra buena parte se abstienen, entonces sí que podría empezar a haber problemas para Macron, ¿no? Pero a mí me cuesta pensar que la cuarta parte de los votantes de Mélenchon vayan a dar su voto a Marine Le Pen, ¿no? Es posible que una parte sí, pero tanto como un 25% se me hace ciertamente complicado. Por tanto, si hay que apostar, yo apuesto a la reelección de Emmanuel Macron. Mélenchon que sí que ha pedido que los que lo han apoyado no apoyen a Le Pen. No ha pedido el voto explícitamente para Macron, como si ha hecho Anne Hidalgo o Valérie Pécresse de los republicanos, que ha dicho que ya va a votar a Macron, pero ha pedido a los suyos, Mélenchon, de la Francia insumisa, que no voten a Le Pen. Daniel. Si no recuerdo mal, en 2017 había estadísticas que fueron 7 de cada 100, es decir, un porcentaje mucho más bajo. Claro. Yo creo que hay que tener cuidado de todas formas con dar por seguro la victoria de Macron por varios elementos. Yo creo que uno es el efecto respetabilidad que Zemmour ha dado a Le Pen. Es decir, si tienes un candidato más allá de tu ultraderecha, exactamente tú ya te vas posicionando más al centro. Esto ocurra o no, parece que en el imaginario popular algunas veces se puede percibir de esta manera, ¿no? La ha dulcificado de alguna manera. Igual que este efecto de despedida permanente ya de la derecha republicana, ¿no? El hecho de que haya obtenido un resultado tan bajo puede hacer que muchos de los votantes de derechas que nunca votarían por Le Pen porque tenían ese espíritu, digamos, republicano, lo olviden, puesto que ya va a ser la derecha razonable con la que se van a tener que jugar, ¿no? sus cuestiones habituales. Y luego hay otra cuestión que no se nos puede pasar desapercibida, que es la guerra. Esta guerra ha tenido un efecto notable en estas elecciones, pero no la guerra en sí misma, es decir, las relaciones de Le Pen con Putin, tal, lo que ha tenido consecuencias económicas. Efectivamente, la inflación, la subida de precios que Macron ha cargado al tener la responsabilidad institucional sobre sus espaldas prácticamente en exclusiva, ¿no? Y también por su carácter de defensa de la Unión Europea, algo que los otros han podido, digamos, distanciarse algo de ello, ¿no? Esto ha tenido un efecto sin duda notable. Yo creo que al final nos encontramos algo tan... Yo fíjate que decía que es verdad que el mapa ha cambiado sustancialmente en Francia, pero que al final han cambiado los actores, pero que de una u otra manera se mantienen las esferas que hemos conocido, ¿no? Con una izquierda, con un centro liberal y con una derecha, nada más que con las características de nuestra época, es decir, indefinición y peligro. Porque nos encontramos que es verdad que Mélenchon ha tenido un excelente resultado, ¿no? Con respecto a tener además un proyecto con la Francia insumisa, ¿no? De esta Sexta República y tal, pero es que es un proyecto con unas grandes dotes de personalismo, ¿no? El propio Macron, con su proyecto político, también es prácticamente él. O sea que al final estamos viendo que lo que tenemos son, digamos, un eje que es el que más o menos hemos tenido siempre, pero con actores que son cada día más difusos de una u otra forma. Y bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver exactamente qué nos jugamos aquí toda Europa, porque en la situación actual que Le Pen ganara sería un golpe grandísimo en el proyecto de convergencia europea. Diferentes actores, pero quizás la diferencia, Daniel, es que detrás no tienen una estructura, como si tenían, por ejemplo, otros actores anteriores de partidos más tradicionales, el Partido Republicano, el Partido Socialista. Es que los pesos históricos importan. Para determinadas decisiones los pesos históricos importan. Y es verdad que había, digamos, aunque el Partido Socialista actual es del año 69, pero tenía un peso, digamos, histórico que le retrotraía a principios de siglo, ¿no? De una u otra manera. La propia derecha republicana conectaba, aunque no era el mismo partido de Gaulle, pero conectaba efectivamente con la resistencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, había una serie de pesos históricos, y ahora lo que hay encima de la mesa, ninguno tiene, digamos, ese peso histórico y esa conexión. Pero bueno, Mélenchon, cabe esperar que no se presente ya a las próximas elecciones presidenciales. Macron, si gana, como en principio parece que apuntan las encuestas, tampoco se presentaría. Son movimientos muy, muy personalistas, y ahí quedaría casi como, es un escenario posible, ¿no? Como principal partido o partido más organizado, el reagrupamiento nacional de Marine Le Pen. Lola. Bueno, yo no daría nada por seguro, porque, bueno, en fin, también hicimos muchos pronósticos con la derrota de Trump en su día, o sea que no daría nada por seguro en absoluto. Entre otras cosas también porque antes se decía que en Francia la primera vuelta la gente votaba con el corazón, la segunda con la razón, y yo creo que ahora ya la gente va a votar con la nariz tapada, ¿no? A lo que
más por lo que menos te desagrada que por lo que realmente quieres votar, ¿no? ¿Y eso qué provoca? Pues que la gente se desencante y que al final esa abstención, que es mucho más peligrosa para Macron que para Le Pen, sea bastante mayor de la que fue la otra vez. Y después hay otro fenómeno, además, curiosamente, lo de que Mélenchon no haya pedido el voto para Macron también es relevante. Y luego hay otro fenómeno que también me parece interesante, que es ese desplazamiento que se está produciendo, y a veces aquí también se produce, entre el voto de izquierdas y la ultraderecha. O sea, no es simplemente voto de partidos de derecha que, como aquí, vale, Vox viene del PP y hay un desplazamiento claro. Pero ojo, porque tanto en Francia como yo creo en algunos casos aquí empieza a producirse en determinados barrios, en determinadas zonas pues que habían sido feudos de la izquierda, se está produciendo un desplazamiento del voto que podría ir a esas filas de la ultraderecha, pues porque son los lugares donde hay más malestar, donde la globalización ha hecho más daño en muchos casos, donde el nacionalismo prende con mayor facilidad, donde la búsqueda de soluciones pues más fáciles es más apremiante, y vamos, espero que gane Macron, pero hay factores que también a mí me hacen estar alerta como mínimo. Desde luego, en esta primera vuelta la que ha capitalizado todo este malestar ha sido la candidata Marine Le Pen, ayudada en parte también por Semur, ¿no?, que se ha encargado más de lo que era el debate o la batalla cultural típica de la extrema derecha. Ignacio. Sí, es curioso lo de la desaparición de los partidos tradicionales, ¿no? Fíjate, primero fue Italia, el primer país donde se acabaron los históricos, la democracia cristiana y el Partido Socialista también. Ahora ya es Francia, porque este fracaso de los dos partidos, por así decirlo, tradicionales, es una confirmación. Habían fracasado ya y, digamos, en un nuevo fracaso se confirma, ¿no? Y es curioso que, sin embargo, en España no es así. Los partidos históricos resisten. Es verdad, claro, que se han visto cómo se les mellaba parte de su fuerza por el nacimiento de partidos a su derecha, Vox, a su izquierda, Unidas Podemos, y en el centro de ambos, Ciudadanos, aunque está desaparecido, ¿no? Efectivamente, se ha ido un multipartidismo frente al bipartidismo, ¿no? Pero resisten, tanto PP como PSOE tienen una fuerza enorme y resisten, ¿no? Frente a lo que pasó en Italia y frente a lo que parece que está pasando en Francia. Es un hecho diferencial de nuestro escenario político que hay que estudiarlo, ¿no? Es decir, porque efectivamente, por las razones que fueran, Partido Popular y Partido Socialista tienen un asentamiento en la base sociológica más importante a lo que se ha visto que en Italia y que en Francia. Daniel. Yo creo que en el caso del Partido Socialista francés solferino, ¿no?, la histórica sede que ya de hecho tuvo que ser vendida, el gran problema no ha sido nunca los partidos que ha tenido a su izquierda, ha sido sus propias políticas socioliberales. Es decir, es que, por decirlo, por ilustrarlo de una forma muy concreta, el programa ahora mismo de la Francia Insumisa de Mélenchon es más moderado que el que presentó Mitterrand en 1981. Y es que aquí encontramos la verdadera cuestión del asunto. Es decir, al final es que ha habido tal desplazamiento de la derecha y la política europea, francesa y de toda la sociedad, que al final resulta que los propios partidos de izquierdas han dejado de hacer su propio sujeto político. De tal manera que no es que nos encontremos, que eso es un cierto mito, ¿no? Los antiguos comunistas votan en la ultraderecha. No es cierto. Los antiguos comunistas probablemente tengan ya 80 años o estén, hayan desaparecido, ¿no? Lo que encontramos es que las clases trabajadoras, algunas de ellas, porque es verdad que en estas elecciones hay que ver el mapa de París y es que coincide, los barrios más ricos han votado a la derecha y los de clase trabajadora han votado. En las ciudades eso ha coincidido, ¿no? A Mélenchon, ¿no? De hecho, el barrio más rico de París ha votado en masa a Zemmour, ¿no? Ha habido un voto de clase muy marcado. Pero en lo que se refiere a las clases trabajadoras, cuando no se perciben como tal, cuando no están constituidas como sujeto político, es decir, para sí mismas, su voto no tiene que ver con su clase, tiene que ver con otros elementos, esos de inseguridad, de abandono, de otro tipo de cosas que ahí la ultraderecha lo capta mejor. Es que al final, si no nos acordamos de los trabajadores solamente para echarle la culpa también de que la ultraderecha suba, y no creo que esto sea exactamente el fenómeno, ¿no? Yo creo que lo sustancial es entender que al final, y esto es algo que el PSOE tiene que tomar nota, ¿no? El PSOE tiene unas características diferentes, históricas,
Pero creo que en España sí hubo una cierta reacción a lo que aquí podemos ver a la indignación del 15M a Podemos, pues en digamos, una indignación interna a través de Sánchez, ¿no? Esto no se supo llevar a cabo tras Hollande, y esta última década el Partido Socialista ha pensado que con su inercia le valía. Y bueno, pues los que hayáis visto Barón Noir sabéis lo que ocurre en la serie, ¿no? Al final surge un Macron que en la vida real ha surgido, ilustrado además en el caso de una mujer, que Macron viene también de ahí. Macron viene de ese ala socioliberal del socialismo, que al final se diferenciaba bien poco de las opciones de centro-derecha, y es lo que ha acabado siendo, ¿no? Es un proceso de destrucción por ambas partes. Pero que podemos llegar a ver aquí. Lola, ¿crees que es extrapolable? Hombre, algunos síntomas de agotamiento sí que hay de los dos grandes partidos. Es cierto que tienen una implantación mayor, que parece que es más sólidos, con más anclaje en la sociedad, pero sí que hay ciertos síntomas de agotamiento, y no ya solo porque salgan partidos a la derecha o a la izquierda o incluso hayan salido por el centro, sino porque se nota una cierta desafección, ¿no? de la gente hacia las soluciones que proponen. Es decir, no cada vez, queramos o no, se considera que sus respuestas son poco creíbles, ¿no? Que no son efectivas, y como en esta sociedad pues cada vez pues hay unos miedos que a veces trascienden también lo que pueden hacer los partidos, ¿no? Pero si no ves que sean creíbles, pues la gente al final acaba como mínimo desmovilizándose, y yo creo que eso también empieza a notarse aquí, y tanto. Ignacio, y termino contigo. Sí, no, el mayor hartazgo en España de los partidos tradicionales yo creo que se nota en las soluciones de carácter más local, los partidos regionales y sobre todo el último fenómeno, los provinciales, ¿no? Por ahí es donde puede venir efectivamente el desgaste de nuestros dos partidos tradicionales. Pues lo iremos viendo, porque ya tengo aquí a Manu Carreño. Buenas noches, Manu. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes preparado? Pues un montón de cosas, porque es una semana en la que muchos están de vacaciones, como por ejemplo Aymar, que las disfrute mucho, pero tenemos semana de Champions. Mañana, por ejemplo, el Real Madrid, el Villarreal, el miércoles el Atlético de Madrid, y acaba de terminar partido también de Liga, en primera y en segunda división. Han empatado a 1 el Rayo y el Valencia, y por supuesto Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, que va a estar en directo con nosotros. Bueno, pues lo vamos a escuchar. Lola García, Ignacio Ruiz Jarabo, Daniel Bernabé, muchísimas gracias por estar en Hora 25. Gracias a vosotros. Disfrutad, si podéis, de la Semana Santa. Nosotros volvemos mañana a partir de las 8 con toda la información, pero que nadie se mueva, que empieza el larguero ante una semana de Champions. Hasta mañana, ha sido un placer. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.